Vamos a entrar hoy a ver el tema de los citatorios y notificaciones ilegales. Este tema de los citatorios y notificaciones ilegales es un tema que bien puede producir la nulidad de la resolución que estamos impugnando o simplemente declararse que no tuvo la trascendencia como para que el tribunal anule la resolución. Y este es un punto muy importante. Aquí vamos a ver precisamente en qué casos no opera esa causal de anulación de una resolución. Y también les voy a platicar lo que me sucedió hace como 3 años cuando alegué una ilegal notificación desde el citatorio que estaba mal. ¿Cómo me resolvió el tribunal? El tribunal me dijo que no había trascendencia, me tuve que ir al amparo. Y en el amparo recogieron perfectamente el agravio, cómo se vulneró mi garantía de audiencia, y en ese momento me concedieron el amparo y por lo tanto ganamos el asunto en beneficio del contribuyente. Bien, entonces, amigos, pues efectivamente un mal citatorio, un mal emplazamiento puede dar lugar a que se anule la resolución que estamos combatiendo. Pero, ¿qué sucede en la vida real? ¿Qué dice la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo? Cuando yo empecé a litigar allá por finales de los 80s, había inclusive en el Código Fiscal de la Federación, no existía la Ley Federal de Procedimiento, un capítulo exclusivo sobre el recurso de nulidad de notificaciones, un recurso que posteriormente fueron eliminados los artículos que a él se referían, y además con la evolución que ha ido teniendo la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, le han ido quitando obstáculos para que las resoluciones del SAT cada vez haya menos causales de anulación. Y esto es precisamente lo que los legisladores hicieron en algunas disposiciones que vamos a comentar. Señala el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que me voy a permitir leer, señala que se declarará que una resolución administrativa es ilegal, y entre estas resoluciones administrativas, pues claro, es una determinación de impuestos, cuando se demuestra alguna de las siguientes causales. Incompetencia del funcionario que la haya dictado. Bueno, no es el caso. Omisión en los requisitos formales exigidos por las leyes siempre que afecten las defensas del particular y trascienda la resolución impugnada. Aquí ya estamos en una de las probables hipótesis para anulación. Tercero, vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada. Básicamente, encontramos aquí que ya no basta la existencia de un simple vicio para que se declare la nulidad o la ilegalidad de una resolución administrativa, sino que toca al defensor demostrar la trascendencia que tuvo esta violación formal respecto de la resolución que pretendemos anular. Y aquí es cuando entramos en el tema que hoy nos ocupa, los citatorios y las notificaciones. Señala este mismo artículo 51, dice en un párrafo, en uno de los párrafos, para los efectos de lo dispuestos en las fracciones 2 y 3 del presente artículo, que es el que comentamos de los requisitos formales o vicios del procedimiento, dice, para los efectos de lo dispuesto por las fracciones 2 y 3 del presente artículo,
se considera que no afectan las defensas del particular ni trascienden al sentido de la resolución impugnada, entre otros, los vicios siguientes. Aquí quiero dejar muy claro que esta lista que señala el artículo 51 pudiera no ser exhaustiva, pero evidentemente si caemos en una de estas, pues por muy mal que esté el citatorio, por muy mal que esté la notificación, pues no nos va a servir para anular la resolución. Por eso el defensor que está asesorando a una empresa, y es importante que los contadores, desde que reciben una notificación, se asesoren con el que los va a defender, o si ellos mismos van a defender, pues analicen debidamente la resolución que les está llegando, la forma en que se notificó. Dice el inciso A, cuando en un citatorio no se haga mención que es para recibir una orden de visita domiciliaria, siempre que éste se inicie con el destinatario de la orden. Acuérdense que dentro de las formalidades esenciales del procedimiento está previsto, y hay jurisprudencia, primero hubo jurisprudencia y luego modificaron la ley, que cuando nos notifican una orden de visita, tiene que decir el citatorio que ese citatorio es para notificarnos una orden de visita. Si no lo dice, en el pasado muchos casos fueron anulados, se declararon ilegales porque el citatorio no decía que era para recibir la notificación de una orden de visita. Por lo tanto, el destinatario de un simple citatorio no conocía cuál era la importancia y trascendencia de esa cita que le estaban haciendo. Pero ojo, aquí dice que si la visita domiciliaria se inicia con el destinatario de la orden, ese vicio del procedimiento prácticamente se considera que no afecta a las defensas del particular ni trasciende el sentido de la resolución impugnada, porque así lo manda la ley. Esto es lo que dice la ley. Entonces, si nos dejan un citatorio que trae deficiencias, sería conveniente decirle al destinatario, ¿sabes qué? Tú no recibas esta notificación, pues para no convalidar el vicio, porque si la recibe el destinatario, pues ya el asunto queda subsanado, de acuerdo con lo que estamos viendo. El inciso B también se refiere a los citatorios y señala cuando en un citatorio no se haga constar en forma circunstanciada la forma en que el notificador se cercioró que se encontraba en el domicilio correcto, siempre que la diligencia se haya efectuado en el domicilio indicado en el documento que deba notificarse. Ustedes han visto un sinnúmero de tesis e incluso jurisprudencias que señalan que en un citatorio tiene el notificador la obligación de pormenorizar los detalles del domicilio al que está acudiendo o al que está realizando la notificación, pues precisamente para garantizarle al gobernado que fue en su domicilio donde se llevó a cabo precisamente el procedimiento. Y estas tesis han señalado que cuando haya una indebida, insuficiente circunstanciación, pues puede dar lugar a que se declare que es ilegal ese citatorio o esa notificación. Y bueno, aquí es donde la asesoría durante todo el procedimiento resulta esencialmente importante. Vamos a suponer que hay un citatorio donde no se deja circunstanciadamente cómo se cercioró el notificador que allí es el domicilio. Y a mí me han pasado, y yo creo que a ustedes también, muchos casos así. Y ojo, aquí la llave de San Pedro, como decíamos cuando éramos chiquitos, la llave de San Pedro del SAT es si la diligencia se efectuó en el domicilio.
Entonces, ¿cuál sería la estrategia que ustedes seguirían para impugnar un citatorio mal circunstanciado? Pues la estrategia es relativamente simple. Señores, tenemos que decir, tenemos que pelear que ni el citatorio ni la notificación se realizaron en el domicilio nuestro. Si por alguna razón implícita o explícitamente reconocemos que ese citatorio sí se hizo en el domicilio y que estamos nada más pegándole a las irregularidades en cuanto a la circunstanciación del citatorio, pues como dice Eduardo Chafino, a quien le mando saludos, sería una ilegalidad no invalidante. Y efectivamente, entonces, la estrategia aquí es, si ustedes observan irregularidades en el citatorio, pues nieguen que hayan recibido citatorio, ni siquiera lo exhiban. La estrategia sería no dejar un citatorio. Niego la existencia del citatorio. ¿Qué va a pasar cuando negamos la existencia del citatorio? Va a venir, hablando de juicio de nulidad, va a venir la autoridad demandada y le va a acompañar a su contestación de la demanda el citatorio, que ustedes ya conocen cuáles son los efectos que tiene. Entonces, cuando les acompañe el citatorio, va a decir el SAT, mira, tú dices que no te dejé citatorio y aquí está, te lo estoy exhibiendo. Por lo tanto, señor magistrado, suplico que consideren no invalidante lo que esta gente está diciendo y es falso. Y precisamente nosotros, paso 1, negamos la existencia de que nos haya dejado citatorio. Paso 2, el SAT la aporta al juicio. Paso 3, nosotros tenemos en ese momento el derecho para ampliar nuestra demanda. ¿Y qué vamos a hacer en la ampliación de la demanda? Objetar el citatorio diciendo que dadas las irregularidades que tiene, la falta de circunstanciación nos impide confirmar que efectivamente ese citatorio se haya llevado a cabo en el domicilio del contribuyente. Entonces, como ven, aquí es aplicar un poco de malicia, porque si por alguna razón o durante el transcurso de la visita alguien reconoció la existencia de ese citatorio, pues ya, ahí ya no vamos a poder hacer nada contra ese citatorio. Entonces, la estrategia es precisamente esa: niego que me hayan dejado citatorio, la aporta el SAT en juicio, objeto la indebida circunstanciación de ese citatorio y por lo tanto, si tiene los vicios de circunstanciación, se va a declarar ilegal y por lo tanto no hubo citatorio. Ojo, siempre y cuando la notificación no haya sido con el destinatario, porque si también la notificación la recibió de apechito el representante legal del contribuyente o el contribuyente si es persona física, pues ya convalidamos, ya no hay nada que alegar. Bien, ya luego les voy a platicar lo que aconteció en un asunto que defendí hace como 3 años. Dice, cuando en la entrega del citatorio, inciso C, se hayan cometido vicios de procedimiento, siempre que la diligencia prevista en dicho citatorio se haya entendido directamente con el interesado o con su representante legal, lo que les acabo de comentar. Citatorio mal hecho, pero notificación realizada con quien debe ser, ya cualquier irregularidad queda perfectamente subsanada, queda con las llaves de San Pedro que tiene el SAT gracias a la ley. No pasa nada, compañero. Bien, inciso D. Cuando existan irregularidades en los citatorios, en las notificaciones de requerimientos, de solicitudes de datos, informes o documentos, o en los propios requerimientos, siempre y cuando el particular desahogue los mismos, exhibiendo oportunamente la información y documentación solicitados. Y aquí, este es el caso que a mí me tocó atender
yo no fui el asesor del asunto durante la visita domiciliaria, me dieron a ver ya que tenían el crédito fiscal encima. Y cuando vi el asunto dije, bueno, el asunto en sí, dije, no, pues está muy difícil sacar este asunto adelante. Y fue precisamente cuando nos fuimos hacia el origen mismo, el citatorio, la notificación, que me di cuenta de las deficiencias que tenía. Y en ese momento le rogué a Dios, dije, a ver, ¿qué pasó después? Que ya lo vamos a platicar. Y les voy a decir, el tribunal no me dio la razón, en el amparo sí me dieron la razón y ya lo vamos a comentar. Entonces, ojo, ustedes son los asesores o son los contadores y se dan cuenta que la solicitud de documentos o el requerimiento de información con el que inicia un acto de fiscalización tiene irregularidades. Primera pregunta, ¿qué le aconsejarían a su cliente o al contribuyente? Oye, para que no nos multen, vamos a entregar a tiempo la información. Amigos, eso sería perdonarle el error al SAT. Mi consejo para ese contribuyente o para ese cliente sería, ¿sabes qué? Nos van a multar por no entregar la información a tiempo y todo eso que están pidiendo, pero no lo vamos a entregar. ¿Por qué? Porque si lo entregamos, ya le convalidamos el error al SAT, porque aquí lo dice claramente, dice, se considera que, vuelvo al párrafo inicial, se considera que no afectan las defensas del particular ni trascienden al sentido de la resolución impugnada cuando el vicio consista en irregularidades en los citatorios, notificaciones de requerimientos de solicitudes de datos, informes o documentos, o en los propios requerimientos, siempre y cuando le dicen al SAT, no pasa nada, el error no pasa de allí. Si el particular desahoga los mismos, exhibiendo oportunamente, aquí, esta es la palabra clave, exhibió el contribuyente oportunamente la información que le fue requerida en forma irregular. Si lo exhibió oportunamente, ya le perdonamos al SAT el error y no podríamos utilizar eso para que se declare la legalidad, nulidad lisa y llana de la resolución controvertida. Ya ven ustedes lo importante que es estar al tanto de todas las disposiciones, porque si yo he leído jurisprudencias viejitas, yo puedo imaginarme que cualquier error en el citatorio, en la notificación, ya puede conducir a una nulidad y darle falsas esperanzas al cliente o al contribuyente. Y también, si hay esos errores, nosotros debemos estar muy atentos para evitar que se convaliden los errores del SAT. Y bueno, como ya la legislación es benévola con el SAT, pues no vamos a tener un argumento que nos lleve a ganar el asunto de forma contundente. Entonces, aquí la estrategia sería lógica, la que les comenté. Mal requerimiento de documentación e información en un acto de fiscalización. No lo atiendo, punto. ¿Por qué? Porque si no lo atiendo, ya no exhibí oportunamente la información y por lo tanto ya la hipótesis ya no juega, ya no le perdona la ley la vida al SAT, porque dicen, oye, fíjate, o sea, tan mal notificaste que el señor no te entregó la información y se enteró. Mucho cuidado con esto porque es un detallito, aparentemente insignificante, pero puede significar salvarle el patrimonio a nuestro cliente o dejarlo en las garras del SAT. Bien, amigos, pues pasamos al inciso E. Dice, inciso E. Cuando no se dé a conocer al contribuyente visitado el resultado de una compulsa a terceros, si la resolución impugnada no se sustenta en dichos resultados.
Para todos ustedes es sabido que dentro de las disposiciones relacionadas con la visita se establece que se debe dar al visitado, se le debe dar a conocer al visitado el resultado de las compulsas que haya hecho. ¿Para qué? Para defendernos. ¿Por qué? Porque, por ponerles un ejemplo, si el SAT dice que compulsó a la Comisión Nacional Bancaria y que le dijeron que tal cheque tenía esta problemática, pues para que nosotros podamos combatir, porque si utilizan como motivo alguno de los elementos que obtuvo esa compulsa, nos está causando una afectación. Y aquí este artículo dice, bueno, si la resolución no se sustenta en dichos resultados, no hay problema. Sin embargo, ojo, esto es lo que dice la ley. Pero ¿qué pasaría? Vamos a hablar, por ponerles un caso de actualidad desde hace varios años, el tema de las operaciones inexistentes. ¿Qué pasa si la autoridad hace 6, 7 compulsas y de esas 6, 7 compulsas, 5 dan resultados muy positivos para el contribuyente y como esas dan resultados positivos, no nos las dan a conocer? Nosotros nos enteramos, obviamente, por la relación que tenemos con los proveedores o con los clientes, según el caso. Y el SAT únicamente ocupa para perjudicarnos alguna donde algún despistado atendió la visita y dijo cosas que no venían al caso, de lo que se agarra el personal del SAT para decir, ya ven, esta operación anda mal, algo está por ahí chueco. Entonces, mucho ojo con esto. Esto es una eximiente de responsabilidad para declarar la ilegalidad, pero no quiere decir que no constituye una violación respecto a nuestras garantías de defensa, porque nosotros debemos de tener acceso a todo lo que tuvo acceso el SAT para decir, mira, hiciste estas otras compulsas y aquí se confirma rotundamente y de los elementos contables que sí realizamos operaciones con ese cliente o que sí realizamos operaciones con el proveedor. Por lo tanto, para el fondo, ojo, para el fondo del asunto, sí resulta trascendente si el SAT no nos da a conocer el resultado de compulsas. A mí me ha tocado que de las compulsas que hacen, me corren traslados solamente de una parte de las pruebas que obtuvieron. Y casualmente no me corren traslado de las pruebas que confirman la operación o que son contrarios a los intereses del SAT para determinar un crédito fiscal. Entonces, ¿qué digo yo? Oye, de acuerdo con los folios consecutivos, si hay del 1 al 350, resulta que nada más me entregaron 140 documentos y deben ser 350. Por lo tanto, hay una omisión y le exijo al SAT que me entregue el resto. Entonces, hay que tener mucho ojo con este tipo de cosas porque si bien no es invalidante el hecho de que no nos corran traslado a una compulsa, para el fondo de la cuestión sí es una violación al artículo 17 constitucional y al 14. Y en la defensa actual, pues tenemos que pelear fondo y forma, porque también hoy en día tanto la ley de amparo como la propia ley federal de procedimiento administrativo nos dicen si hay violaciones de forma y de fondo, y hay unas de fondo donde tú estás demostrando en definitiva lo que quieres probar. Bueno, atiende primero el fondo, porque son las cuestiones que le van a dar una mejor resolución, van a absolver, a declarar inocente al contribuyente, a diferencia de declarar violador de procedimientos al SAT. Entonces son dos cuestiones que hay que considerar. Inciso F, cuando no se valore alguna prueba para acreditar los hechos asentados en el oficio de observaciones o en la última acta parcial, siempre que dicha prueba no sea idónea para dichos efectos. Bueno, desde el punto de vista estrictamente, si yo aporto una prueba ineficaz que no tiene que ver nada con los hechos, pues sería una violación. Vamos a suponer, me están observando un gasto y yo aporto una prueba que tiene que ver con los ingresos, pues como que la observación es el gasto y el ingreso nada que ver. Por lo tanto, si no valoran esas pruebas que tienen que ver con los ingresos, pues en nada nos están afectando. Ahí le doy la razón, no nos afectan ni en la forma ni en el fondo. Entonces, pues yo digo que esta es una de las causales, pues que tiene mucha lógica y que inclusive cuando estamos peleando un asunto,
Siempre nos preocupamos por ver que las pruebas sean pertinentes con los hechos que están generando el conflicto. Si dicen que yo deduje indebidamente, bueno, tenemos que demostrar que fue debida la deducción, que hay todos los elementos para ampararla. Si dicen que no acumulé un ingreso, tengo que demostrar que ese ingreso no tenía por qué acumularse, o bien que no era un ingreso. O bien, si dicen que no acumulé, demostrar que sí fue acumulado y que es un error de apreciación del saldo. Hay muchas hipótesis vinculadas con esto. Entonces, amigos, como ven, ya las últimas dos hipótesis no tienen que ver con citatorios ni con notificaciones, pero vale la pena comentarlas de una vez. Y ahora, el caso que a mí me aconteció, que les platicaba, que tiene que ver con el inciso D del artículo 51, fue precisamente un requerimiento de información mal efectuado. El contribuyente, dentro de sus temas administrativos, atendió extemporáneamente, es más, hubo un requerimiento, sí se enteraron, pero el requerimiento tuvo deficiencias, el citatorio tuvo muchas deficiencias. Notificaron afortunadamente con alguien, un auxiliar contable, no se atendió el requerimiento de información, vino un segundo requerimiento de información y junto con el segundo requerimiento de información, la multota por no haber atendido el primer requerimiento. Bueno, pues precisamente cuando fuimos a tribunal fiscal, le dijimos al tribunal, es ilegal la resolución controvertida por vicios desde el origen, como es la ilegal notificación que realizaron. Porque tan fue ilegal que no nos enteramos y nos impusieron una multa y nos hicieron un segundo requerimiento de información. Y el tribunal, un poquito consecuente con eso, dijo, no, hombre, pues, ¿de qué te quejas? Ese no es ningún problema, porque tú atendiste ya el segundo requerimiento, que el segundo requerimiento sí estaba bien. Y se acabó. Ahí confirmaron la resolución, que no había mucho que defender de fondo, pero bueno, de fondo alegamos algunas otras violaciones constitucionales, pero ya que van a más altas esferas de resolución y con más tiempo. Entonces nos fuimos al amparo directo y le hicimos ver al colegiado la violación que me causaba la resolución del tribunal, del magistrado instructor, porque le decíamos, oye, es que el procedimiento no empezó en el segundo requerimiento, fue desde el primero. Tan es así que el segundo hace referencia a la notificación que se hizo la primera vez, que fue ilegal, y por lo tanto no se cumple a la letra lo que dice el inciso D, porque nosotros en ningún momento exhibimos oportunamente la información ni los documentos, precisamente por lo ilegal de la notificación inicial del requerimiento de información. Afortunadamente, el colegiado recogió nuestro concepto de violación, nos dio la razón y le dijo al tribunal, pues definitivamente tiene razón el contribuyente, emite otra declarando que fue ilegal la notificación y anula la determinación. Punto. Entonces, como ven, ese tema de las notificaciones puede ser una importante herramienta si es manejado adecuadamente. Yo los invito a ustedes siempre a que estén muy atentos. Les agradezco a todos los que han estado aquí pendiente de esta transmisión y les voy a dejar ahí un enlace, o ya les dejamos un enlace en los comentarios para que me hagan el favor de suscribirse a nuestro correo semanal donde decimos cuáles fueron las publicaciones que hicimos en la semana por si les interesa conocer alguna en particular de algún problema que estén teniendo. Correcto, amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Agradezco la gentileza de su atención. Pasen un excelente fin de semana.